Entonces creo que la Fiscalía no ha visto esa sección o no la ha querido ver y ha planteado la denuncia. Porque efectivamente ha presentado la denuncia, un fiscal de turno va a tener que ver esa denuncia porque la ha derivado a una fiscalía común, pero la fiscalía común va a tener que, si es que se da el caso de abrir una investigación, preguntarle a la señora si es que estas respuestas tenían algún tipo de injerencia sobre su esposo. Si dice que sí, el caso se va a archivar, porque hay un derecho que prima por encima del delito que se le está imputando. Planteamos en este bloque, Pedro, es la presencia de la primera dama Lilia Paredes, que fue citada por la fiscal Luz Taquire para que rinda declaración frente a la acusación de plagio de su tesis, ¿no? La que realizó con su esposo Pedro Castillo. Sin embargo, la primera dama no ha dicho absolutamente nada, se acogió a su derecho de guardar silencio y esto es válido. Sin embargo, si hablamos de la ley de transparencia, ¿no hubiera sido mejor de que la primera dama explique, que pueda ella fundamentar? Ese es buen detalle, Katiuska, solamente para un poco precisar, la investigación por la cual fue citada ella el día de hoy es por un tema de presunto lavado de activos que terminó siendo vinculada por Carolina López Arredondo, porque en el caso del plagio ha sido investigado en Cajamarca. Aunque después de lo dicho por la César Vallejo, no creo que haya algo por investigar. Y el presidente Pedro Castillo va a ir el día lunes, ¿no? Sí. Está citado, pero como es presidente se le va a preguntar dónde quiere que se le tomen las declaraciones, en Palacio de Gobierno o él va a asistir hasta la Fiscalía. Y siempre mencionamos esto, Katiuska, lo que tendría que ser una conducta por parte de los políticos que se encuentra bajo sospecha y tienen que rendir su manifestación dentro de una investigación fiscal. Hay que respetar la banda presidencial, el tema de transparencia, la necesidad social, ciudadana, de ver a un político sometiéndose a todo tipo de investigación, esclareciendo cualquier duda que podría existir. Eso sería una buena señal. Sin embargo, en este caso en particular se trata de la esposa del presidente y entiendo que hay un derecho a la no autoincriminación. Sí. Entonces, un investigado no puede responder y terminar autoincriminándose. Y además, hay un derecho constitucional de guardar silencio, reservarte el derecho de declarar, guardar tu silencio. Pero ¿hasta qué punto ese derecho que tiene una persona para no responder, no autoincriminarse, guardar silencio, podría ser tomado como una obstrucción a la investigación? Yo no sé si lo que decidió finalmente el Ministerio Público al denunciar a la primera dama Lilia Paredes por no haber hablado y haber dicho que acá está obstruyendo, ocultando información, si esto o es un abuso de autoridad o realmente se ciñe de acuerdo a ley. Y sobre esto vamos a hablar, Katiuska, con el abogado penalista Juan Peña, quien lo tenemos en la comunicación. Doctor Peña, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido a Exitosa, para que nos ayude con ese tema. Muy bien, doctor Gracias Peña, por la invitación, ¿cómo están? A usted gracias por aceptar. Por favor, se le ha denunciado a la primera dama Lilia Paredes por no responder ante el interrogatorio fiscal, ¿no? Ella se ha acogido a su derecho de guardar silencio. Sin embargo, dialogamos que esto es válido, pero hay otro plano político, ¿no? Y existe la ley de transparencia, que personas como ella, personajes como ella, deberían ser muy claros y sinceros con la población, más cuando su nombre está siendo ligado a un hecho o a un delito como es el lavado de activos o plagio, en este caso de la tesis. Sí, de hecho, a ver, primero que todo explicarles a ustedes y a los televidentes de que cualquier testigo que es citado tiene la obligación siempre de decir la verdad y la obligación de contestar a todas las preguntas del Ministerio Público. Cualquier tipo de testigo. Sin embargo, la ley, la Constitución y también el propio Código Procesal Penal, en el cual se rige esta investigación, alega abstenciones para poder rendir una manifestación o algún testimonio. Esto es, como bien lo han dicho ustedes, cuando tus respuestas se pueden autoincriminar o cuando tus respuestas puedan ser en contra de tu propio cónyuge, que es el caso, en este caso, de la primera dama. Entonces, la ley de alguna manera protege este derecho que tiene toda persona de no autoincriminación y de no autoincriminar al cónyuge, al hijo, o cuando tienes por lo menos un segundo grado de consanguinidad con esta persona por la cual se te está preguntando. De hecho, creo en lo personal que es un poquito acelerado lo del Ministerio Público respecto a una obstaculización a la investigación que tiene y que ha denunciado hoy en día a quien es la primera dama, pero entiendo que puede ser una estrategia del Ministerio Público para que luego pueda declarar. Sin embargo, su derecho, y tal como la norma penal en el cual se encuentra esta investigación lo prevé,
le da esta salvedad de abstenerse a rendir esta manifestación. Pero, doctor Peña, ¿cuál tendría que saber? Entendemos lo que usted nos está mencionando, pero yendo al lado del Ministerio Público, ¿cuál podría ser la explicación jurídica del Ministerio Público para que digan, bueno, no quiso responder? Perfecto, entonces la denunciamos contra la administración pública. ¿Cuál es el criterio que usted puede encontrar dentro de esta figura aplicada por la Fiscalía para que denuncie a la primera dama por no haber respondido las preguntas de la fiscal Taquire? Lo que pasa es que cualquier otro testigo, esa acción que ha cometido como testigo, ya tienen claro que tiene la obligación de abstenerse a declarar, incurre efectivamente en el tipo penal, pero ese tipo penal se ve extinguido cuando la persona que está declarando es el cónyuge del investigado. En este caso, entendemos de que las respuestas vendrían a ser netamente señaladas a su esposo. Entonces creo que la Fiscalía no ha visto esa sección o no la ha querido ver y ha planteado la denuncia. Porque efectivamente ha presentado la denuncia, un fiscal de turno va a tener que ver esa denuncia porque la ha derivado a una Fiscalía Común, pero la Fiscalía Común va a tener que, si es que se da el caso de abrir una investigación, preguntarle a la señora si es que estas respuestas tenían algún tipo de injerencia sobre su esposo. Si dice que sí, el caso se va a archivar, porque hay un derecho que prima por encima del delito que se le está imputando. Es una excepción a la norma, una excepción a su obligación que tiene y penalmente no es penalmente justiciable. Entonces va a tener una salvedad que creo yo, que si es que lo que indica es que las respuestas implicaban a su esposo, definitivamente el fiscal va a tener que archivar ese caso. Creo que es un poquito apresurado lo del Ministerio Público hoy en día. Así es, pero también hay otro tema que la vincula, no es solamente como testigo en el caso de lavado de activos, sino también de la supuesta tesis plagiada junto con su esposo Pedro Castillo. Ya la universidad ha dicho de que la tesis mantiene su originalidad. Sin embargo, el Ministerio Público, de Tacabamba, dijo que va a continuar con las investigaciones. Exitosa. ¿Hasta qué punto deben continuar si la universidad ya dio su versión? ¿O es que no es válida lo que dice la Vallejo? Y si es que se demuestra que hubo plagio, ¿qué pasaría con la casa de estudios? Que los ha salido a defender, entre comillas. Entiendo que la universidad de alguna manera ha dado un comunicado, pero que no ha rendido una manifestación de la Fiscalía, porque el Ministerio Público va a tener que llamar al representante legal de esta universidad para que de alguna manera dé su versión ante el Ministerio Público. De ahí el Ministerio Público va a poder hacer un peritaje seguramente de oficio para determinar si es que efectivamente esta tesis tiene algún tipo de plagio o no. Si es que encuentra responsabilidad con el plagio y encuentra que este representante legal, por ejemplo, ha omitido o ha tratado de encubrir algún tipo de la acción para que no se continúe con el tipo penal, posiblemente le podría haber una denuncia por encubrimiento real a esta persona que alegó que no existía ningún plagio, si es que eso declara ante el Ministerio Público. Pero el comunicado simple, a través de redes o a través de un comunicado personal de la institución, no es necesariamente algo válido para la Fiscalía. Una persona, representante de esta persona jurídica, va a tener que ir a hacer suya la responsabilidad y declarar en nombre de la universidad lo que quiera alegar o lo que crea que es conveniente para lo que le están preguntando. Si es que este caso, como te repito, indica que no hay plagio y la Fiscalía de repente con una pericia señala que sí, definitivamente va a continuar la denuncia penal en contra de la primera dama y el presidente actual, pero también podría fácilmente remitir copias, como lo ha hecho esta Fiscalía de lavado, a una Fiscalía Común por encubrimiento real a la persona que mintió en este caso. O sea, doctor Peña, siguiendo con el tema del supuesto plagio de la tesis, aunque la César Vallejo dijo que no hay nada, porque la tesis del presidente y su esposa Lilia Paredes conservan un importante porcentaje de originalidad, ¿quiere decir que la Fiscalía puede hacer un peritaje de la tesis del presidente y la primera dama más allá de la respuesta de la universidad? Exitosa. Sí, no tendría ningún problema en hacerlo. De hecho, la universidad es una parte de la investigación. Seguramente le van a preguntar mediante qué argumentos sostiene de que la tesis tiene un grado de originalidad en su contenido. Pero ante la evidencia de que mediante el software que tenemos ahora para evidenciar si hay plagio o no, la Fiscalía va a poder evidenciar si existe el plagio en esta tesis. Va a tener que ponderar una prueba de cargo y una prueba de descargo, y ante eso va a tener que decidir
si continúa la investigación preparatoria y luego quizás en una acusación o un sobreseimiento, de acuerdo a la teoría que tenga el Ministerio Público. Así es, pero si esto pasa, ¿no? Si es que ellos dicen, bueno, sí hubo plagio, el presidente Pedro Castillo junto con su esposa han plagiado un porcentaje según Turnitin 53% y hay un encubrimiento real, como usted menciona, de Lavallejo, del señor Acuña. ¿Qué podría pasar con la primera dama y con el presidente Pedro Castillo? Recordando que, según la Carta Magna, un presidente no puede ser acusado. ¿Se guardaría también los 5 años para que recién se inicie con esta indagación sobre el presidente? ¿Pero qué pasa con la esposa? De hecho, por ejemplo, en el caso del expresidente Martín Vizcarra, en el caso de Moquegua, sucedió algo muy similar. Se le imputaban hechos que habían incurrido antes de que inicie su mandato. Entonces, la Fiscalía lo que hizo en ese caso, en Moquegua, fue continuar con la investigación. Sí continuó con la investigación preliminar. De hecho, citó al presidente Vizcarra en ese momento. Él decidió por no concurrir hasta en la tercera citación, cuando dijo que ya quería concluir, y el fiscal le había dicho, oye, puntito, yo ya terminé con mi proceso de investigación, yo ya tengo una acusación contra otras personas que están involucradas en el caso, pero como tú actualmente eres presidente, no te puedo acusar. Terminando el mandato, continuaré contigo con la acusación, pero por lo pronto voy a seguir con los demás. Claro. Entiendo que ese caso ya está en la etapa de juzgamiento, ya pasó a control de acusación. En este caso sería muy similar. El fiscal podría continuar con una investigación preliminar y si decide en algún momento acusar, decir, ok, no acuso al presidente hasta que cumpla su mandato, pero sí continúa la investigación o el proceso penal contra la primera dama, ya sea la etapa preparatoria, la de juzgamiento o la intermedia. Puede continuarla sin ningún problema. Pero, doctor Peña, y hablando de lo que ha hecho la Fiscalía el día de hoy, un poco retomando el inicio de la entrevista, y en este apresuramiento que habría tenido el Ministerio Público de denunciar a la primera dama que guardó su derecho de silencio, ¿podría tratarse de una estrategia para presionarla a hablar? ¿O es que la primera dama, como su esposo, el presidente, también cuenta con algún grado de inmunidad, de protección frente a investigaciones delictivas en su contra? De hecho, no. Claro ejemplo es el caso de Nadine Heredia. Ella no goza de ninguna inmunidad por parte del Estado, así como lo sucedió con el caso de Ollanta Humala a Nadine Heredia. Nadine Heredia continuó con la investigación y Ollanta Humala no se le tocó en esa investigación hasta luego de que culminó su mandato. Pero retomando tu pregunta, lo que sí podría hacer la Fiscalía es continuar la investigación con ella. No, entiendo de que sea algo apresurado, no creo que sea por presión, porque de hecho el fiscal de turno va a poder evaluar, va a fijarse el código 164, 165 del Código Procesal Penal. Esta persona está obligada a declarar en contra de su esposo, tiene la excepción de la ley que te permite no declarar y rehusarte a rendir tu manifestación. Ni siquiera es en el caso de algunos testigos, por así decirlo, que los citan a declarar y ante el pliego de preguntas, en algunas preguntas dicen, no, me abstengo de declarar porque esta pregunta me puede incriminar o porque voy a guardar silencio porque me genera un mejor derecho. Ok, pero ante un pliego de preguntas te abstienes de declarar de algunas. En cambio, ella, al ser cónyuge o esposa de la persona que podría ser involucrada, ella sí se puede abstener de declarar completamente en la investigación, de todo el pliego de preguntas, no solamente de alguna. Ahí tenía que diferenciarlo y seguramente un fiscal de turno lo va a poder ver de esa manera. Pero eso aplica para todo cónyuge, no solamente por tratarse de la pareja presidencial, aplica para cualquier ciudadano de a pie en el marco de alguna investigación que estaría siguiéndose desde la Fiscalía. Para cualquier cónyuge, pariente o que tenga hasta 4º grado de consanguinidad. Para cualquier persona, para cualquier ciudadano, no necesariamente porque es la primera edad. Así es, señor Peña. Ya cerramos la entrevista, pero quiero cambiar de personaje, por favor. El señor Samir Villaverde ya tenía la oportunidad de poder presentar los supuestos audios del fraude, pero no lo hizo. ¿Qué podría caer sobre él, no? Porque él está despertando un panorama político. Algunos han hablado de moción de vacancia y están hablando de organismos internacionales si es que esto ocurrió. Esto no puede quedar así nada más. Se impone ahora, él dice, me acojo a mi derecho de guardar silencio. De hecho, entiendo de que esa acogida de guardar silencio viene porque habría un cuaderno especial de él en donde la Fiscalía seguramente va a tener mayor acceso a algún tipo de información. Usualmente lo que se da en la práctica es que los testigos o colaboradores eficaces tengan algún tipo de cuaderno adicional al principal y cuando se le hacen las preguntas en el cuaderno donde se ve la investigación como principal, usualmente esta persona que es colaborador en el principal indica que va a guardar silencio en todas sus preguntas. De hecho, el Ministerio Público va a tener que respondernos esa pregunta en el transcurso de los meses en que se van dando las pruebas de los colaboradores eficaces, ¿no? Y quizás alguna pueda ser
algún audio que vincule al señor Samir con algún personaje que ha señalado. Ya, para terminar, ¿en qué se diferencia el derecho a guardar silencio apelado por Samir Villaverde el día de hoy con el derecho a guardar silencio de la primera dama? En el derecho de Samir Villaverde es que seguramente lo va a indicar de que las preguntas son autoincriminadoras, y de hecho él es el investigado, él es el que está investigado y él tiene su derecho hasta de mentir si él quiere en una investigación. El derecho a no incriminarse en Perú te da la facultad hasta de poder mentir en una investigación para que no se te asuma responsabilidad penal. Nuestro Código Procesal Penal así lo permite. En cambio, en el de la primera dama lo que ha hecho es, yo no contesto porque las respuestas que puedo dar pueden incriminar a mi esposo. Entonces, lo que es totalmente una obligación como testigo, así decir la verdad, tiene la excepción cuando tu respuesta puede autoincriminar a tu esposo. Es la única diferencia entre Samir y la señora primera dama. Bien, doctor Juan Peña. Muchas gracias, Juan Peña, abogado penalista, ayudándonos a dilucidar todo lo que pasó hoy día con los personajes políticos. Muchas gracias y buenas noches. Gracias, hasta luego.